camionero intentó escapar de un retén, pero ella lo detuvo con una mirada. Esa no era una mirada cualquiera, era la pinche mirada del destino. No frenó por miedo, frenó porque algo dentro se le quebró, y desde ese instante su ruta ya no fue solo de asfalto y carga. Fue una bronca con su pasado. La mula seguía rugiendo, pero él ya no era el mismo. Neta, hay caminos que no se ven en el mapa, y ella lo iba a llevar directo a uno. «¡Órale, no me chingues!», gruñó Aníbal, apretando el volante con los nudillos blancos. El cielo se abría sobre la ruta 40, como si alguien allá arriba estuviera lavando pecados ajenos. La lluvia golpeaba el parabrisas de La Gringa con furia. No se veía ni madre. Ni faros de frente, ni marcas en el pavimento, solo la sinfonía del viento cruzando la cordillera y el ritmo constante del motor diésel retumbando como un corazón viejo y terco. El limpiaparabrisas chillaba como si también se quejara de seguir vivo. Aníbal llevaba horas sin bajarse. Latas de café vacías rodaban por la cabina. Olía a diésel, sudor viejo y a los restos de empanadas que ya ni recordaba haber comprado en General Roca. Tenía el rostro surcado por líneas profundas y ojos oscuros, esos que no te miran, te revisan. El tango en la radio apenas se oía entre interferencias. Mercedes Sosa llorando una samba sobre un amor perdido, y entonces lo sintió, un tirón seco. «No, no, no, pinche gringa, no ahora». La mula vibró de golpe. El pedal del freno no respondió como debía. Algo tronó en la transmisión. Aníbal masculló algo entre dientes y tiró el freno de mano. La carretera estaba desierta, solo él y la lluvia. Se bajó. El agua le caló hasta los huesos al instante. Revisó el chasis a oscuras con una linterna oxidada. No era la transmisión, era el maldito cardán, otra vez. Lo supo por el olor a hierro caliente y la manera en que la mula se ladeaba. «Chingado», susurró, mirando el cielo como si esperara una respuesta. No la hubo. Volvió a subirse. Estaba empapado. El asiento crujió bajo su peso. Entonces la radio crujió también, pero no con música. «Atención a todos los vehículos. Reportan bloqueos intermitentes en la zona de San Rafael. Posibles retenes civiles. Repito, civiles. Tomen precauciones». El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Aníbal miró el reloj. La entrega debía estar al amanecer. El hogar en San Juan esperaba insumos que ya no llegaban por la vía legal. Él cumplía, siempre cumplía, aunque nadie supiera, aunque nadie preguntara. Encendió la radio de onda corta y dijo: «¿Aurora? ¿Me estás viendo desde allá? Porque esto, vieja, esto está de la chingada». No esperaba respuesta, solo hablaba cuando se sentía al borde. Entonces luces. Al fondo, entre la neblina y la lluvia, 3 faros parpadeaban. No eran patrullas, ni federales. Era un retén improvisado con conos naranjas, troncos cruzados y siluetas humanas bajo impermeables negros. No hubo duda, iban a pararlo, pero no podía. No con esa carga, no con ese compromiso. Pisó el acelerador. La Gringa protestó, pero respondió. El rugido del motor cortó la lluvia. Pasó los conos con un chillido de neumáticos sobre agua. Alguien gritó. Una linterna voló por los aires, y justo cuando pensaba que los había dejado atrás, apareció ella, en medio del camino, sola, quietecita, sin moverse ni un centímetro. El impermeable pegado al cuerpo por la lluvia, una linterna en una mano y esa mirada. Aníbal frenó, no por miedo, frenó porque esa pinche mirada le tocó algo que creía muerto. El silencio dentro del camión era irreal, como si el tiempo hubiera jalado el freno también. Ella se acercó y lo miró de nuevo, como si lo conociera, como si supiera. Aníbal tragó saliva, bajó el vidrio. «¿Quién eres tú?», preguntó. «La que va contigo», respondió ella sin pestañear. «Hasta que me expliques por qué huyes como si llevaras el alma en llamas». Y así empezó todo, con lluvia, con tango y con una pinche mirada.
Aníbal volvió a mirar por el retrovisor, pero la lluvia se lo tragaba todo. Lo único que quedaba era esa mujer plantada como si fuera parte del camino, mojándose sin decir palabra. Había frenado. Lo había hecho, y ni él entendía por qué. Volvió a arrancar la mula, carraspeando como un animal cansado. Ella seguía ahí, sin moverse, con la lámpara apuntando directo a su cara. «Súbase o quítese, señora. No tengo tiempo para esto». Ella no contestó. Se acercó, pausada, y le tocó la puerta. Aníbal bajó el vidrio apenas unos centímetros. «¿Qué lleva?», preguntó ella sin rodeos. «Carga, frutas y algo más, lo de siempre». «¿Y por qué huyó?». «Porque no me gusta que me paren en medio de la nada con troncos en la carretera. A estas alturas, uno ya aprendió que no todo el que dice cuidar, cuida». Ella lo miró un segundo más. Ese segundo se sintió eterno. «Mi nombre es Leticia Araoz. No lo voy a detener, pero voy con usted. Quiero ver a dónde lleva eso de siempre». Aníbal se rió con incredulidad. «¿Está loca o qué? Esto no es un paseo. Y usted no es un santo, así que estamos parejos. ¿Va o no va?». La lluvia se intensificó, golpeando el techo del camión con rabia. Aníbal dudó. Lo que menos quería era compañía, y menos de una mujer que lo veía como si pudiera leerle los pensamientos. Pero algo en esa noche, en esa tormenta, en esa pinche mirada, lo tenía descolocado. Suspiró. «Súbase, pero si dice algo que no me guste, la bajo en la próxima curva». Leticia subió sin contestar. Cerró la puerta como si ya conociera la cabina. Se acomodó, sacudió su impermeable y se quedó en silencio. Solo se oía la respiración de ambos y el golpeteo del agua afuera. «¿Siempre maneja así? ¿Huyendo?», preguntó al rato. «Siempre manejo solo, eso me basta». «Se nota, el camión huele a soledad». Aníbal la miró de reojo. ¿Quién se creía esa mujer? ¿Por qué no le molestaba estar ahí, mojada, al lado de un desconocido? Volvieron a la ruta. El camino estaba mal señalizado, la neblina apenas dejaba ver los árboles deformados por el viento. El GPS no marcaba señal, la radio quedó en silencio. A los pocos kilómetros, otra curva cerrada. Al girar, un resplandor. Otro retén, este más improvisado aún. 3 hombres con pasamontañas, una camioneta vieja bloqueando la vía y un fuego encendido bajo una lona. Aníbal frenó, pero no completamente. Leticia se tensó. «Son civiles, como le dije. No están armados, pero no le conviene pasar encima». «No estoy para juegos, señora. Y ellos tampoco». Uno de los hombres se acercó. Golpeó el cofre del camión con la palma. Otro apuntó una linterna al parabrisas, justo a la cara de Aníbal. «Bajen el vidrio, identificación». Aníbal se inclinó hacia Leticia. «¿Sabe quiénes son?». «No, pero no se ven peligrosos. Solo están hartos, como todos. Yo no me meto en broncas ajenas». Pisó el acelerador. La gringa rugió. El fuego del retén se apagó con el viento que levantó el paso del camión. Gritos detrás. Uno arrojó algo que rebotó en la caja trasera. Nada explotó. Leticia lo miró, tensa. «¿Qué demonios hace?». «Lo que hay que hacer para llegar». Ella no respondió. Se quedó viendo por la ventana. El silencio regresó, pero ya nada era igual. El camino se estrechaba. La lluvia no aflojaba. Y dentro del camión, los fantasmas empezaban a despertar. La tormenta no solo estaba afuera, el camino se volvió más traicionero conforme subían la sierra. El barro empezaba a ganar terreno y el agua cruzaba en pequeños ríos furiosos por debajo de las ruedas de la gringa. Pero dentro de la cabina, la verdadera tormenta era otra. Leticia no quitaba la vista del parabrisas, aunque lo que miraba parecía estar mucho más lejos que la carretera. «¿Así suele manejar?», preguntó de pronto sin mirarlo. «¿Cómo?», respondió Aníbal con la mandíbula apretada. «Con miedo, como si todo fuera una emboscada». «No es miedo, es costumbre». Leticia se giró lentamente hacia él. La costumbre también se vuelve cárcel si uno no se da cuenta.
Aníbal soltó una risa seca sin gracia. ¿Y ahora va a psicoanalizarme? Mire, señora, ni sé por qué la subí, pero no crea que por eso tiene derecho a meterse en mi vida. No me meto. Solo observo. Y la neta, me preocupa lo que vi. ¿Y qué vio?, dijo, subiendo un poco el tono. A un hombre que lleva algo que no quiere mostrar, no por ilegal, sino por doloroso. Y lo lleva apurado, como si al llegar pudiera dejar de cargarlo. Silencio. El motor seguía rugiendo, constante, pero Aníbal ya no apretaba el volante con fuerza. Lo soltó un poco, bajó la velocidad. ¿Qué carajos quiere de mí?, preguntó finalmente. Leticia no respondió al instante. Bajó el vidrio un poco y dejó que el aire frío le pegara en la cara. Nada, dijo al fin. Solo saber por qué frenó. Nadie frena por una mirada, a menos que esa mirada diga algo que uno no está listo para escuchar. Eso lo golpeó. Aníbal tragó saliva. No recordaba haberle contado a nadie, desde que Aurora murió, nada que tuviera que ver con sus pensamientos. Se había convertido en una mula con motor. Carga, entrega, regresa. Ni una palabra de más. Pero esa mujer le leía las grietas. Frené porque pensé que eras ella, dijo de pronto, sin pensarlo demasiado. Leticia lo volteó a ver, sin sorpresa, solo con atención. ¿Quién? Aurora, mi esposa. La frase colgó en el aire como humo. Murió hace 10 años. Cáncer, justo cuando empezaba a hablar de descansar, de bajarnos del camión y tener una tiendita en la Ligua. Leticia bajó la mirada por primera vez desde que subió. No habló. Me pidió una sola cosa antes de irse, continuó él con la voz más baja. Que no dejara de ayudar, que no dejara de ver a los que nadie ve, porque ella era buena para eso. La lluvia seguía afuera, pero más suave, como si la historia la hubiera apaciguado un poco. ¿Y lo que llevas?, preguntó Leticia. ¿Es parte de esa promesa? Aníbal asintió con un movimiento mínimo de cabeza. Son insumos para un hogar, los de San Juan. Nadie los ayuda y el Estado ya sabe. Leticia se acomodó mejor en el asiento. Respiró profundo. Entonces no huyas, no te escondas. Si vas a hacer algo chingón, hazlo con la frente en alto. Porque si tú no crees en lo que haces, nadie más va a hacerlo. Aníbal se quedó callado y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no reconocía del todo. Tal vez alivio. El camino seguía, pero el peso de alguna forma ya no era el mismo, y esa mirada que lo había detenido ahora lo empujaba hacia adelante. Leticia se cruzó de brazos, firme, sin parpadear. Necesito ver lo que llevas ahí atrás. Aníbal ni volteó. Siguió mirando el camino que se perdía entre la niebla, con los labios apretados. No, entonces me bajo. Adelante. Leticia no se movió. Esperó. Sabía que el silencio también era una forma de hablar. ¿Por qué tanta secrecía, Aníbal? Ya me contaste lo de Aurora, lo del hogar. ¿Qué más estás ocultando? Nada. Solo que no tengo por qué demostrarle nada a nadie. ¿A mí tampoco? Ahí sí la miró. Fuerte, con esa mirada que usaba para espantar idiotas en gasolineras. Pero Leticia no era una idiota, ni se inmutó. Tú lo dijiste, continuó ella tranquila. Esto no es un paseo. Y si no sé lo que llevas, ¿cómo se supone que te protejas si algo pasa? Aníbal frunció el ceño. ¿Protegerme tú? Sí, tú vas manejando, pero yo veo lo que tú no. Escucho lo que no quieres oír. El motor seguía encendido, marcando un ritmo constante como si fuera un corazón latente. Aníbal lo pensó, mucho, y luego negó con la cabeza. No vas a abrir esas cajas. No ahora. Leticia se recargó contra la puerta exhalando con fuerza. Entonces te acompaño. Hasta San Juan. No te meto bronca. Pero si algo se pone feo, no me voy a quedar callada. Aníbal la estudió por unos segundos largos. Esa mujer tenía algo raro. No era entrometida, pero tampoco era de las que se quedaban al margen. Está bien, dijo al fin. Pero si en algún punto decides que no te gusta lo que ves, te bajas, sin preguntas. Va, sellaron el trato sin manos, sin promesas.
solo con un asentir de cabezas. Avanzaron varios kilómetros sin hablar. La tormenta ya era llovizna, pero la tensión todavía flotaba en la cabina. En una curva cerrada, Aníbal bajó un cambio y murmuró: ¿Siempre fuiste así de necia? No, antes era peor. Pregunta a mis alumnos. Él soltó una risa corta. No se lo esperaba. Maestra, rural, 28 años. Terminé saliendo por la puerta chica. Denuncié a un directivo por vender comida del comedor. Me echaron como si yo fuera la ladrona. Aníbal tragó saliva. La neta, eso no me lo esperaba. La neta ni yo. Pero aquí estoy, subida en un camión con un señor que maneja como si la vida se le fuera en cada curva. No como si. Se me va. Cada día. Leticia lo miró de reojo. El comentario lo había soltado sin pensarlo, como cuando uno se tropieza y cae sin planearlo. El cielo se aclaraba. El sol apenas asomaba entre las nubes espesas, pintando la ruta con luz naranja y sombras largas. Leticia bajó la ventanilla. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y hojas. ¿Sabes qué?, dijo. Esta ruta ya se siente distinta. ¿Distinta cómo? Menos sola. Aníbal no contestó, pero algo muy en el fondo se removió dentro de él. No sabía si ese viaje iba a salir bien, si el trato había sido un error, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa por llegar. Y eso, viniendo de un camionero como él, era casi un milagro. La madrugada cayó densa sobre el parabrisas, como si el cielo mismo se negara a despejar. La gringa avanzaba firme, pero dentro de la cabina la tensión se podía cortar con cuchillo. Leticia miraba por la ventana en silencio. Aníbal también, cada uno metido en lo suyo, pero con la oreja parada, atentos al más mínimo movimiento del otro. Pasaron más de 20 minutos sin decir una palabra. Solo se escuchaba el motor, el roce de los neumáticos en el asfalto mojado y el zumbido suave del ventilador que apenas podía con el vaho en los cristales. «Te pasaste el último desvío», dijo Leticia de pronto sin mirarlo. «No confío en lo que diga el GPS. Conozco estos caminos desde antes que existiera», respondió él seco. «Pues igual ya no son los mismos. Las rutas cambian, como la gente». Aníbal bufó por la nariz. Esa mujer tenía respuestas para todo. «¿Siempre fuiste tan opinadora? ¿Y tú siempre tan cascarrabias?» Se miraron por un segundo. Ni una sonrisa. Solo ese cruce de miradas que no es agresión, pero sí advertencia. «No me gusta hablar mientras manejo», dijo él. «No estoy hablando por gusto. Estoy hablando porque no quiero acabar en un barranco. Si eso pasa, al menos vas con alguien que sabe volar. Chido, ojalá también sepas caer». Silencio. La gringa tomó una pendiente. La caja rechinó. El motor se forzó. Aníbal bajó 2 cambios con maestría, sin perder velocidad. Leticia lo notó. Aunque refunfuñón, el viejo sabía manejar. «¿Y cómo empezaste con esto?», preguntó ya con tono más tranquilo. «¿Esto qué?». «La carretera, las entregas, el ir y venir solo». Aníbal dudó, no porque no tuviera respuesta, sino porque no sabía si quería darla. Pero algo en su tono lo hizo ceder. «Mi jefe era chofer. Me llevaba de niño en la cabina, me dormía con el sonido del motor. Me enamoré de la mula desde antes que pudiera manejarla. Luego, la vida te acomoda. O te desacomoda. Y aquí estamos. Y aquí estamos», repitió Leticia en voz baja. Volvió el silencio, pero uno distinto. Ya no tan tenso, más respirable. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué hace una maestra colada en un camión con un tipo que ni sabe sonreír?». Leticia lo pensó. No tenía una sola razón, tenía muchas, pero la mayoría eran difíciles de explicar. «Supongo que me cansé de esperar a que las cosas cambiaran desde una oficina. Vi más sentido en subirme a algo que se mueve que quedarme parada esperando que alguien escuche». «¿Y esperas algo de este viaje?». «No sé, pero si me deja verlo completo, tal vez entienda algo». Aníbal no contestó, solo cambió de carril para esquivar un bache.
En una curva, Leticia se aflojó el cinturón, estiró las piernas y recargó la cabeza contra la ventanilla. ¿Sabes qué? Tienes suerte. ¿Suerte de qué? De tener algo que todavía te mueve, aunque no sepas hacia dónde. Aníbal sintió un nudo en el estómago. Esa frase le tocó algo que no tenía nombre, pero que dolía. También es una maldición, susurró, y el camino siguió, igual de oscuro. Pero ahora, con dos personas adentro que, aunque no lo dijeran, ya no eran completamente ajenas. La curiosidad había sido sembrada, y ninguno de los dos iba a dormir tranquilo hasta entender qué era lo que el otro cargaba realmente. La carretera se extendía como una serpiente mojada entre cerros dormidos. La gringa avanzaba con paciencia, marcando el ritmo como un metrónomo de fierro. Dentro de la cabina el aire se había vuelto más ligero. No amigable, pero sí menos espeso. Leticia, con los ojos en el parabrisas, empezó a hablar. No como quien cuenta, sino como quien suelta algo que le pesa. Fui maestra 30 años. Primaria, en escuelas rurales, de esas donde el baño era un hoyo en la tierra y el pizarrón una tabla mal pintada. Aníbal no respondió, solo miró de reojo. Los niños llegaban sin desayunar, con los zapatos rotos, pero te abrazaban como si fueras lo único bueno que conocían en el día. Eso no se olvida. ¿Y por qué lo dejaste?, preguntó él, casi en un susurro. Denuncié a un director por robarse la comida de los chavitos. Arroz, frijol, leche en polvo, lo vendía el cabrón. Y cuando hablé, los de arriba me dieron cuello. Por conflictiva, dijeron. Aníbal apretó la mandíbula. No era difícil imaginarlo. Él conocía bien esa clase de injusticias, las que te echan del mundo por decir la verdad. Después de eso, me fui quedando sola, sin escuela, sin pareja, sin rumbo, dijo Leticia bajando la voz, hasta que llegó esa tormenta y te vi cruzar sin frenar. Aníbal tragó saliva. No esperaba a nadie, dijo él, mucho menos a una maestra con ganas de meterse donde no la llaman. Y sin embargo, aquí voy, respondió ella con media sonrisa. Él soltó un resoplido, casi una risa. Era raro, pero no desagradable. ¿Y tú?, preguntó Leticia. ¿De verdad no tienes a nadie? Aníbal dudó. Apretó el volante. El camino se volvía más estrecho y la curva que se avecinaba requería atención. Bajó la velocidad, concentrado. Tuve un hijo, dijo finalmente. Se llama Santiago. No nos hablamos desde hace 7 años. Leticia giró la cabeza hacia él. ¿Por qué? Porque no supo perdonarme. Y yo tampoco supe cómo pedirle que lo hiciera. Un bache sacudió el camión, pero ninguno de los dos se inmutó. ¿Qué pasó? Me echó en cara que nunca estuve, que me importaba más la ruta que su vida. Y tenía razón. Leticia no dijo nada, solo bajó la mirada. Después de que murió Aurora, me quedé con la mula, el trabajo y el silencio. Pensé que el silencio era más fácil que enfrentar las cosas, pero el silencio no perdona, solo acumula. La lluvia había parado, el cielo estaba abriéndose entre nubes grises, dejando ver pedazos de sol como si alguien estuviera descorriendo cortinas viejas. Leticia suspiró. ¿Crees que todavía te está esperando? No lo sé, respondió él, pero si no lo intento nunca lo voy a saber. El viento soplaba fuerte por fuera, haciendo crujir la carrocería. El camino ya no era tan duro, pero las curvas seguían llegando sin aviso. ¿Y tú?, preguntó Aníbal de pronto. ¿Tienes a alguien que te esté esperando en alguna parte? Leticia se quedó en silencio. Por un segundo pareció que no iba a responder. Tal vez no, pero a veces uno no busca que lo esperen, solo quiere sentirse útil en algún lado. Aníbal asintió, sin mirarla. Ambos sabían que esa conversación no era común, no en la carretera, no entre dos personas que hace unas horas ni se conocían, pero ahí estaban, compartiendo el pasado entre curvas y dejando que el camino, más que las palabras, los acercara un poco más. El sargento Godoy sostenía el teléfono con la mandíbula apretada mientras su café se enfriaba sobre el escritorio.
La estación de policía de San Rafael olía a humedad y papeles viejos. En la bocina, una voz distorsionada y nerviosa le soltaba los detalles como si le pesaran en la lengua. Camión blanco, Scania modelo viejo, matrícula chilena, carga sospechosa. Lo vi evadir el retén civil esta madrugada. Iba con una mujer, no parecía normal. Godoy no necesitó escuchar más. Hora exacta, ubicación. La voz dudó, soltó un par de datos y colgó. Godoy se quedó mirando el teléfono unos segundos. Luego se paró y fue directo al mapa de la región colgado en la pared. Rodeó con marcador rojo el tramo de la ruta 144 donde había sido visto el camión. Algo en el tono de esa llamada le había tocado un nervio viejo. Volvió al escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta con una etiqueta descolorida. Caso F. Godoy, 2016. La dejó cerrada, pero la presencia del archivo bastó para recordarle lo necesario. Su hermano menor, Federico, había muerto en esa misma ruta. Iba conduciendo un camión prestado. Dijeron que fue accidente, pero Godoy sabía que llevaba carga de alguien más. Nunca supo de quién, nunca se aclaró nada, solo quedó el silencio de una familia rota y la promesa no dicha de que algún día se haría justicia. «Este no se me va», murmuró, poniéndose la chamarra. Subió a su patrulla sin encender la sirena. No necesitaba hacer ruido. A veces el cazador más peligroso es el que no se deja ver. Mientras tanto, Aníbal y Leticia seguían avanzando, ajenos al hilo que empezaba a tensarse detrás de ellos. Godoy revisaba registros en su celular, cruzando placas, rutas y horarios. En uno de los reportes aduanales encontró lo que buscaba: el camión Scania, registrado bajo el nombre de Aníbal Retamal, con ruta de exportación no especificada. «¿Qué escondes, viejo?», murmuró. Pidió apoyo a otra patrulla más adelante, con la orden de solo observar. Nada de detenerlo. Quería saber a dónde iba. Quería atraparlo con las manos en la masa. Pero no era solo por el deber. Era por esa rabia silenciosa que había aprendido a disimular con protocolos, esa espinita clavada desde que le entregaron el cuerpo de su hermano sin respuestas. Horas después, estacionado junto a una gasolinera en el Ñihuil, Godoy se bajó de la patrulla. Se acercó al despachador. Vio pasar un camión blanco chileno modelo viejo. El tipo, con gorra grasienta, asintió. «Sí, pararon hace rato». El chofer compró agua. Iba con una doñita de cabello canoso. ¿Qué rumbo tomaron? Hacia el norte. Godoy no dijo nada más. Se subió a la patrulla, encendió el motor y apretó los dientes. Algo le decía que ese no era un caso cualquiera. Había demasiadas coincidencias, demasiadas sombras. Y si Aníbal Retamal creía que podía pasar desapercibido, estaba por descubrir que hay heridas que no cierran y policías que no olvidan. La cacería había comenzado. La noche los agarró entre montes solitarios y caminos polvorientos. El cansancio ya se notaba en los ojos de Aníbal, que llevaba horas manejando sin decir más de lo necesario. Leticia, en silencio, observaba los letreros viejos que apenas se distinguían bajo la luz amarilla de los faros. «Allá adelante hay un parador viejo», dijo ella. «No vendría mal parar un rato». Aníbal dudó, pero el peso en los párpados le ganó. 5 horas de sueño, no más, murmuró. El parador parecía sacado de otra época. Fachada de ladrillos gastados, un toldo a medio caer y una luz titilante que colgaba sobre la entrada. Adentro, olor a café recalentado y sopa de sobre. Una mujer gorda con mandil les ofreció cuartos sin necesidad de preguntas. Leticia se fue a una habitación chica, con una cama que crujía más que el piso. Aníbal pidió una del fondo, lejos de la carretera. No por la privacidad, sino por los recuerdos. A las 2 de la madrugada, Leticia se despertó por un ruido sordo, un gemido, casi un lamento. Se quedó quieta, escuchando. Venía del cuarto contiguo. Aníbal. Se acercó a la pared y apoyó el oído. «Aurora». «No, espérame»,
Leticia sintió un nudo extraño en el pecho. La voz no era la del hombre seco y duro que había conocido. Era otra, rota, temblorosa. No, no me sueltes. Yo te lo juro que sí lo llevé. Silencio. Después un golpe leve, como si hubiera girado bruscamente en la cama. Leticia se quedó allí, sin moverse, atrapada entre el impulso de entrar y la duda de hacerlo. Pero no fue necesario. Un nuevo murmullo cruzó la pared, apenas un suspiro. «Perdóname, Aurora». La emoción se le subió a la garganta. No era lástima. Era algo más hondo, una compasión que no se dice, que simplemente se siente. Cerró los ojos, recargada en la pared, y se quedó ahí varios minutos, respirando hondo, acompañando en silencio un dolor que no era suyo, pero que ahora entendía mejor. A la mañana siguiente, Aníbal bajó al comedor con los ojos rojos. No dijo buenos días. Pidió café solo, sin azúcar. Se sentó frente a Leticia sin levantar la vista. «¿Dormiste?», preguntó ella. «Más o menos. Tuve una noche de esas viejas». Ella no lo presionó. Le pasó una servilleta y dijo: «A veces los fantasmas no vienen a asustar, solo vienen a ver si todavía duele». Aníbal la miró por fin, largo, con ese silencio suyo, cargado de cosas que no decía pero se notaban. «Sí, todavía duele. Y a veces, más de lo que uno admite». Leticia asintió con suavidad. «Pero también es señal de que aún no te rendiste. Si no doliera, es que ya dejaste de sentir». Un leve gesto, apenas una curva en la comisura de los labios, apareció en Aníbal. No era sonrisa, pero se parecía. Pagaron el desayuno en efectivo sin hablar más. Subieron a la Gringa y retomaron el camino. El sol comenzaba a asomar por entre los cerros. La carretera seguía larga, incierta, pero algo había cambiado. Aníbal ya no manejaba como huyendo, y Leticia ya no lo miraba como una extraña. Ahora los dos sabían que el viaje no era solo de kilómetros, era uno mucho más profundo, y acababan de dar el primer paso hacia adentro. La mañana avanzaba lenta sobre la ruta, con el cielo todavía indeciso, entre nublado y despejado. La Gringa se deslizaba con ritmo constante, y en la cabina flotaba un silencio cómodo, casi familiar. Leticia tenía un mate en las manos, lo cebaba con calma, como si eso le ayudara a poner en orden los pensamientos. «¿Querés uno?», preguntó, ofreciéndoselo a Aníbal. No tomó mate. «¿Nunca?». «Nunca me enseñaron». Aurora era la experta. Leticia no insistió, dio un sorbo y miró por la ventana. «Me fijé en el papel que tenías sobre el tablero», dijo casi casual. «Dice Hogar San Vicente, San Juan». Aníbal no respondió. Apretó un poco el volante como si el nombre lo incomodara. «¿Es allá donde vas?». «Sí». «¿Seguido?». «Lo suficiente». Leticia giró la cabeza hacia él esperando más. No hubo. Solo el ronroneo del motor y la vista de los cerros bajando hacia el llano. «¿Y qué hay ahí? ¿Algún familiar?». «No, nadie mío». Leticia frunció el ceño, curiosa. «Entonces, ¿por qué? Porque no pareces de los que hacen favores porque sí». Aníbal la miró de reojo. Un segundo apenas, luego volvió la vista al camino. Aurora trabajaba ahí, antes de enfermarse. Le tenía cariño a esa gente. Los conocía por nombre, por historia. Cuando se enteró que el gobierno iba a recortar los fondos, me pidió que no los dejara a la deriva. ¿Y lo hiciste? Sí, con lo que pude. Unas veces les llevo alimentos, otras medicinas. A veces solo paso y escucho. Esos viejitos no tienen a nadie más. Y ella me lo pidió con lágrimas. ¿Cómo le iba a decir que no? Leticia se quedó en silencio. No por falta de palabras, sino porque la garganta se le apretó sin aviso. ¿Y nadie más sabe?, preguntó. No, nunca lo conté, ni siquiera a Santiago. Él piensa que solo me importan los fierros y las rutas. Tal vez deberías decírselo. ¿Y para qué? Él ya se fue, me borró de su vida, no va a cambiar porque le diga que cargo pañales para ancianos. Leticia le dio otro sorbo al mate. Se lo pasó sin decir nada. Esta vez, Aníbal lo aceptó. Está amargo, dijo con una mueca. Como la verdad, pero hace bien.
Compartieron una risa corta, real, de esas que limpian el aire. ¿Y vos?, preguntó él más suave. ¿Por qué seguís este viaje? ¿Qué esperas encontrar? Leticia lo pensó unos segundos. No sé, tal vez respuestas. Tal vez alguien que me haga sentir que todavía tengo algo que ofrecer. En mi casa, el silencio también pesa y ya no quiero cargarlo sola. La gringa dobló hacia el este, dejando atrás el último tramo de montaña. El paisaje se abría en llanuras cálidas y secas. Al fondo, los letreros de San Juan empezaban a aparecer. Aníbal bajó la velocidad. Cuando lleguemos, no quiero que hables mucho. Solo observa. Después me decís si vale la pena seguir cargando todo esto. Leticia asintió, sin preguntas. A veces, las verdades no se explican, solo se muestran, y ese momento estaba por llegar. Leticia esperó a que Aníbal se metiera al baño del parador. Luego se quedó en la gringa con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No era miedo. Era esa mezcla incómoda entre la sospecha y la necesidad de saber. El sonido de la ducha en el fondo le dio el impulso que necesitaba. Bajó de la cabina y caminó con sigilo hacia la caja de carga. La puerta trasera tenía un candado grueso, pero no estaba cerrado. Aníbal, confiado o cansado, lo había dejado colgando. Le temblaban un poco las manos cuando lo retiró y abrió la compuerta. La oscuridad dentro era densa, pero con la linterna de su celular bastó. Hizo un paneo lento. Primero, cajas de cartón con etiquetas pegadas a mano. Bit, C+, Zinc, suero, pañales adultos. Nada ilegal, nada raro. Avanzó más, moviendo una de las cajas. Adentro, frascos bien acomodados, limpios, con fecha vigente. Otra más, y apareció una bolsa con batas quirúrgicas, toallas, termómetros digitales. Leticia frunció el ceño. No entendía. Esto era lo que tanto escondía. Tomó una caja pequeña, la bajó con cuidado, la abrió. Docenas de blister de pastillas para presión arterial, todas selladas. No había armas, no había droga. No había nada por lo que alguien se metiera en líos, a menos que esos insumos estuvieran entrando al país por fuera del sistema. Se quedó allí, en medio del silencio, mirando ese cargamento como si acabara de leer una carta en otro idioma. Sintió una mezcla rara, alivio, sí, pero también algo más punzante, dolor quizás, porque entendía ahora sí de qué estaba hecha la promesa de Aníbal. Cerró la caja con cuidado, la acomodó en su lugar y volvió a cerrar todo como estaba. Justo cuando terminaba, escuchó la puerta del baño abrirse a lo lejos. Subió de nuevo a la cabina, tomó su mate y fingió estar revisando el celular. Aníbal se subió segundos después, con el cabello mojado y una expresión más relajada. Ella lo miró de reojo. ¿Dormiste algo?, preguntó él. Poquito, pero lo justo. ¿Seguimos? Sí, dale. El camión arrancó y la vibración del motor volvió a llenar el aire, pero Leticia no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Aníbal se mantenía en silencio, concentrado en el camino, como si nada. Ella lo observó, no con desconfianza, sino con una curiosidad nueva, más profunda. ¿Nunca pensaste en pedir ayuda?, soltó de pronto. Él la miró, sin comprender. ¿Ayuda para qué? Para lo que haces. Este viaje, la carga, la entrega, todo eso lo haces solo. Aníbal respiró hondo, lento. Se notaba que no le gustaba hablar cuando no tenía el control de la conversación. Nunca quise deberle favores a nadie. ¿Y no te parece que los que esperan esa carga merecen más que tu orgullo? La frase quedó suspendida. Aníbal no respondió. Pero la forma en que apretó el volante lo delató. Leticia giró el cuerpo hacia él. Te vi, Aníbal, vi lo que llevas atrás. Un silencio seco, peligroso. ¿Qué viste? Lo que no querías mostrar, lo que otros ignoran y lo que muchos deberían estar haciendo, pero no hacen. Aníbal bajó la velocidad sin decir una palabra. Estacionó a un lado del camino, apagó el motor y la miró de frente. No tenías por qué hacerlo. Eso no era tuyo.
No lo hice por chismosa, lo hice porque necesito saber en qué estoy metida, porque si va a haber peligro, quiero saber si vale la pena correrlo. Aníbal la observó largo, como midiendo cada palabra antes de dejarla salir. Esas cosas no están declaradas, no tienen permiso, las metí por caminos que nadie revisa. Y sí, es contrabando, pero no para vender, no por plata, lo sé. Entonces quiero seguir, pero quiero estar en todo. No quiero ir sentada como pasajera, quiero ayudar. ¿Por qué? Leticia se encogió de hombros. Porque no todos los días una encuentra a alguien que hace lo correcto, aunque sea de la manera equivocada. Aníbal soltó el aire que venía conteniendo desde que se detuvo. Esto puede ponerse feo, Leticia. Ya estoy grande, Aníbal. Y si algo aprendí en la vida es que hay cosas que valen la pena, aunque salgan mal. La gringa volvió a rugir. El camino seguía ahí, esperándolos. Pero ahora no solo cargaban cajas, cargaban una verdad compartida, y esa era la más pesada de todas. La noche había caído otra vez, con un silencio espeso y sin estrellas. La gringa se encontraba estacionada bajo un árbol seco, lejos de la carretera, donde el ruido no alcanzaba y la oscuridad pesaba distinto. Leticia y Aníbal estaban sentados fuera del camión junto a una pequeña fogata improvisada. El fuego chispeaba con ramas finas y el olor a tierra húmeda mezclado con humo los envolvía sin incomodarlos. Se pasaban un mate callado, sin apuros, como si ambos supieran que algo importante estaba por romperse o por salir a flote. ¿Por qué nunca lo contaste?, preguntó Leticia con la voz baja, apenas rozando el aire. Aníbal no respondió al instante. Miraba el fuego como si buscara una señal entre las brasas. Porque hablar de Aurora es como abrir una herida que todavía no cerró. Leticia no insistió, le dio el tiempo. Lo conocía lo suficiente como para saber que esas cosas en él no salían fácil. Había que esperarlas como a una tormenta, sin moverse demasiado. Ella trabajaba ahí, dijo él al fin, en ese hogar. Empezó como voluntaria y después se quedó como enfermera. No le pagaban bien, pero no le importaba. Decía que esos viejitos eran más familia que la propia. Le dio una última mirada al mate antes de pasárselo. Yo no entendía por qué se metía tanto. Le decía, no son tu responsabilidad, flaca. Vas a terminar mal. Y ella me respondía con esa sonrisa cabrona que tenía, como si supiera algo que yo no. Leticia lo miraba sin interrumpir. Cuando le detectaron el cáncer, lo primero que preguntó fue si el hogar iba a seguir recibiendo las donaciones. No preguntó por ella, no preguntó cuánto le quedaba. Pensaba en ellos, se frotó la cara con las manos como queriendo borrar los recuerdos a la fuerza. En el hospital, ya en los últimos días, me tomó la mano y me dijo, Aníbal, vos sos fuerte. Pero tu fuerza no sirve de nada si no sirve a otros. Prométeme que vas a seguir ayudando a los que no tienen a nadie. Yo le dije que sí. Le dije que haría todo lo que pudiera. Su voz se quebró un segundo. El fuego parpadeó como si también sintiera el peso de la confesión. Y lo hiciste, murmuró Leticia. Solo, callado, como sabes hacerlo. Pero lo hiciste. Sí. Pero no era suficiente. Nunca lo fue. A veces siento que solo cargo cosas para sentir que todavía le importo a alguien. Como si, cumpliendo esa promesa, ella pudiera seguir viéndome desde algún lado. Leticia se acercó un poco más, sin tocarlo, pero cerca. ¿Y tu hijo? Aníbal bajó la mirada. No quiso saber más de mí. Me culpó de no estar cuando ella empeoró. Y tenía razón. Estaba en la ruta haciendo una entrega. Pensé que había tiempo. Me equivoqué. Dejó escapar una risa amarga. El día que la enterramos, Santiago me dijo, ella siempre te esperó, pero tú solo sabías llegar tarde. Desde ahí, silencio total. Leticia sintió un nudo en la garganta. No era fácil ver a un hombre como Aníbal tan desarmado. Era como ver caer una estatua, no por debilidad, sino por el peso del tiempo.
¿Y qué pasaría si él supiera lo que haces ahora? No lo sé. Tal vez se reiría. Tal vez se enojaría más. ¿Quién sabe? Uno no puede pedir perdón después de tanto silencio. Ya no suena a perdón, suena a excusa. El fuego se apagaba de a poco. Leticia se puso de pie, buscó más leña y reavivó la llama con cuidado. «Yo creo que todavía se puede», dijo sin mirarlo. «Tal vez no volver al pasado, pero sí dejar de huirle. Y eso también es cumplir una promesa». Aníbal levantó la vista. Sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si estuvieran viendo algo que no estaba allí. «No sé si puedo, pero por primera vez en años quiero intentarlo». Leticia sonrió, suave, genuina. «Entonces no estás tan perdido como creías». El silencio regresó, pero era otro. Ya no dolía. Era de esos silencios que abrazan, que acompañan, como una pausa necesaria antes del siguiente paso. Aníbal se recargó en la llanta del camión mirando el cielo. No había estrellas, pero el aire era claro, y por primera vez pensó que quizá, solo quizá, no estaba tan solo en este camino. El motor de la gringa ronroneaba parejo, como si no supiera el peso que cargaba adentro. No solo el físico, también el moral. Leticia, sentada en la cabina con la mirada perdida en la línea del horizonte, tenía los pensamientos enredados. El aire estaba espeso, cargado de polvo y dudas. En el fondo, algo no la dejaba tranquila. La promesa de Aurora, la entrega clandestina, el rostro de Aníbal quebrado la noche anterior, todo se mezclaba con una voz que no se callaba en su interior. La voz de la legalidad, de la justicia según los libros. Ella había sido maestra. Había educado generaciones hablando de valores, de leyes, de hacer lo correcto. Y ahora iba a bordo de un camión con carga no declarada, cruzando fronteras por rutas secundarias, evadiendo controles, rozando el delito. «¿Qué me está pasando?», susurró para sí misma. Aníbal, al volante, la notaba más callada que de costumbre. Ya no hacía preguntas, ya no lanzaba frases punzantes ni ironías suaves, solo miraba hacia adelante, pero no con atención al camino, como si viera otra cosa, más allá. «¿Estás bien?», preguntó él sin girar la cabeza. Leticia tardó en responder. «No lo sé». El silencio que siguió fue incómodo. Aníbal asintió levemente, como entendiendo sin necesidad de más. «No tenés que seguir. Si esto se te hace demasiado, podemos parar y te bajo en la próxima estación». Leticia lo miró. Sus ojos no eran fríos, eran cansados. «No es eso, Aníbal. Es que yo crecí creyendo que todo lo bueno tenía que hacerse bien, que si cruzabas una línea, aunque fuera con buena intención, dejabas de ser parte de la solución, te volvías parte del problema. ¿Y ahora? Ahora no sé». Apretó los labios. Se cruzó de brazos, como abrazándose a sí misma. El paisaje árido pasaba rápido, pero dentro de la cabina el tiempo se había vuelto lento. «No estás haciendo esto por ego, lo sé, lo vi, lo sentí, pero no deja de ser ilegal. Y si alguien nos detiene, si esto se cae, no solo caes tú, caigo yo también. Y no sé si tengo el cuero para eso». Aníbal no respondió. La entendía, lo entendía demasiado bien. «Cuando cruzas la línea, Leticia, ya no hay vuelta. Yo la crucé hace años, y sí, me costó todo. Pero lo que hago ahora, no lo haría distinto». «Ni un centímetro». Ella lo observó. No había soberbia en su voz, solo convicción. Y algo dentro de ella, pese a todo, admiraba eso. Pero la lucha interna no se callaba. A varios kilómetros atrás, el sargento Godoy avanzaba por el mismo camino. Su patrulla dejaba una estela de tierra seca mientras el GPS marcaba con insistencia objetivo a menos de 15 kilómetros. Tenía las manos firmes en el volante. Ya no pensaba en protocolos, pensaba en justicia, en su hermano muerto, en la verdad que nunca pudo comprobar. Tenía el presentimiento, ese que los policías viejos no discuten, de que este camionero tenía respuestas. «Vamos a ver si esta vez no se escapa», murmuró.
Leticia sintió un pinchazo en el pecho. Tomó su celular, abrió el mapa y vio la notificación. Una patrulla marcada como cercana del sistema de tráfico colaborativo que había bajado hacía meses. Aníbal, hay una patrulla siguiéndonos. Está a pocos kilómetros. Él no se sobresaltó. Bajó un cambio, miró por los espejos. Ya lo esperaba. ¿Qué vas a hacer? Nada. Seguir. Leticia lo miró incrédula. ¿Nada? ¿Y si nos paran? No voy a correr, no tengo por qué. Pero si lo que llevamos no está registrado, ¿cómo pensás explicar todo esto? Aníbal giró la cabeza hacia ella y por primera vez en todo el viaje le mostró una cara distinta, no la del tipo duro ni la del hombre dolido. Era la cara de alguien que estaba en paz con su decisión. No se trata de explicar, se trata de sostener lo que uno hace. Si me toca enfrentar lo que venga, lo haré, pero no voy a esconderme. ¡Ya no! Leticia apretó los dientes. La angustia le subía desde el estómago. Quería decir algo, detenerlo, buscar una salida, pero no encontró nada que no sonara vacío. Podríamos desviarnos, tomar por la cuesta vieja. Nadie patrulla ahí. No voy a esconderme, repitió. Ella bajó la mirada. Y ahí, en ese segundo de silencio, se dio cuenta de que la verdadera decisión no era de él, era de ella, seguir o bajarse. Apoyó la frente en el vidrio de la ventana, respiró hondo, escuchó el motor, sintió la vibración del camión y se vio a sí misma, años atrás, frente al pizarrón, diciéndole a un grupo de niños que ser valiente no siempre era obedecer las reglas. Apretó los puños. Giró el rostro hacia Aníbal. Entonces seguimos. ¿Segura? No, pero convencida. La gringa avanzó firme, y atrás cada vez más cerca venía la ley. Pero adelante, por primera vez en años, Leticia sentía que iba hacia algo que valía la pena defender, aunque costara, aunque doliera, aunque la hiciera cruzar líneas que jamás pensó cruzar, porque algunas causas no piden permiso, se caminan. Con todo, la señal del celular se fue al carajo apenas dejaron el tramo principal. Leticia guardó el aparato con resignación y se sostuvo del tablero cuando Aníbal giró bruscamente a la izquierda, metiendo a la gringa por un camino de ripio apretado entre cerros bajos. ¿Seguro que conoces este desvío?, preguntó, apretando los dientes al sentir cómo la carga vibraba con cada piedra. Lo conozco lo justo para no matarnos, respondió Aníbal sin quitar los ojos del camino. Es una vieja ruta de servicio, antes la usaban los proveedores de la mina. El polvo se colaba por las rendijas, mezclándose con el olor a motor caliente y tierra mojada. Los arbustos rozaban los laterales del camión como si quisieran detenerlos, pero Aníbal manejaba con una seguridad que parecía venir más del instinto que de la memoria. Leticia mantenía el cuerpo tenso, pero por dentro algo empezaba a soltarse. Había tomado la decisión. Ya no era espectadora, era parte del viaje, parte de la causa. ¿Siempre fuiste así de terco?, preguntó de pronto, en tono más liviano. No, antes era peor. Ambos rieron, no muy fuerte, pero lo suficiente para aliviar la tensión acumulada. La gringa subía despacio por una pendiente, las ruedas patinaban por momentos y Aníbal tenía que maniobrar con fuerza para mantenerla firme. Leticia lo observaba, fascinada. No era un hombre elegante, ni mucho menos suave, pero tenía una destreza tosca, precisa, de esas que se aprenden en el camino, no en un manual. ¿Y vos?, dijo él sin mirarla. ¿Siempre fuiste tan valiente? Ella lo pensó un segundo. No sé si esto es valentía o locura, pero si algo me enseñó la vida, es que hay momentos en los que uno tiene que plantarse, aunque tiemblen las rodillas. El camino empezó a bajar. Al fondo, un valle seco se abría como una promesa, vasto, silencioso, sin patrullas a la vista, solo tierra, cielo y ese murmullo persistente del viento entre las piedras. Leticia bajó la ventanilla. Dejó que el aire le pegara en la cara.
Sentía la adrenalina todavía en el cuerpo, pero también una calma rara, inesperada, como si, pese al riesgo, estuviera exactamente donde tenía que estar. ¿Cómo se llamaba la canción que más le gustaba a Aurora?, preguntó de pronto. Aníbal la miró de reojo, sorprendido por la pregunta. Alfonsina y el mar, respondió bajito. La cantaba mientras cocinaba. Siempre le salía medio desafinada, pero con una dulzura que me partía al medio. Leticia cerró los ojos por un segundo. Mi mamá también la cantaba. A veces pienso que las mujeres que cantan esa canción están hechas de otra pasta, más firme, más sensible, más chingona. Aurora era eso, chingona y buena hasta el final. Yo todavía estoy tratando de estar a su altura. El silencio los envolvió, pero esta vez era distinto. Era una pausa respetuosa, como si la carretera misma bajara la voz para dejar que el recuerdo respirara. La gringa salió del tramo de ripio y retomó una vieja carretera de asfalto agrietado. El GPS seguía sin marcar ruta, pero Aníbal manejaba con seguridad. A esta hora, el retén debe estar a unos 20 kilómetros, en la entrada a la autopista. Si seguimos por acá, evitamos el radar, el escáner y al sargento. Leticia frunció el ceño. ¿Sospechas que es él el que viene siguiéndonos? Estoy seguro. ¿Te conoce? No. Pero alguien como él no necesita conocerte para perseguirte, basta con que se convenza de que sos culpable. La frase quedó colgando en el aire como una advertencia. Más adelante, el camino se partía en dos. Aníbal aminoró. ¿Izquierda o derecha?, preguntó. Leticia tomó el mapa viejo que habían sacado del fondo de la guantera, lo estudió unos segundos y luego señaló con firmeza. Izquierda, más largo pero más seguro. Rodeamos el control y entramos por la parte trasera del barrio. Órale, copilota, te estás volviendo útil. Más vale, si voy a cruzar la línea, que al menos valga la pena. Ambos rieron, esta vez más relajados. La gringa dobló hacia la izquierda y el sol empezó a bajar, tiñendo de naranja la llanura. A lo lejos se veían los techos bajos del pueblo y los cables colgando entre postes torcidos. Ya casi llegaban, pero antes de tocar destino, los esperaba una última prueba. Y aunque no lo sabían, ese desvío improvisado era mucho más que un atajo. Era el punto exacto donde se sellaría algo entre ellos, algo que ya no tenía vuelta atrás. El portón del hogar San Vicente chirrió con un lamento metálico cuando Aníbal lo empujó con fuerza. Estaba oxidado, colgado de bisagras que pedían a gritos descanso. Leticia bajó de la gringa y lo miró todo en silencio. No era el lugar que había imaginado, era peor. La fachada descascarada dejaba ver el revoque roto. Las ventanas tenían trapos en lugar de cortinas y el jardín no era jardín. Era tierra seca con un par de sillas plásticas rotas y un triciclo olvidado. El silencio pesaba más que el polvo. A los pocos segundos, una mujer mayor, delgada, con el cabello recogido en un chongo apretado, salió a paso firme. Llevaba un suéter azul desteñido y unas botas de hule que crujían al caminar. «Aníbal», dijo con una sonrisa que rompía la tristeza del lugar. «Pensé que ya no venías». Aníbal se acercó y la abrazó con una ternura que Leticia no había visto en él hasta entonces. «No te iba a fallar, Malena». La mujer lo apretó fuerte, sin palabras. Luego miró a Leticia con cierta desconfianza. «¿Y ella?» «Una amiga», respondió Aníbal. «Me acompaña esta vez». Malena asintió. La miró con atención, como midiendo si era de fiar. «Bienvenida entonces. Pase, pero no espere lujos». Leticia cruzó la reja detrás de ellos. Lo que encontró adentro no fue pobreza, fue abandono. Pisos agrietados, paredes húmedas, colchones sin fundas y olor, un olor fuerte, mezcla de desinfectante viejo, comida recalentada y piel cansada. «Tenemos 30 residentes ahora», explicó Malena mientras los guiaba por el pasillo. La mitad con movilidad reducida, los pañales ya no alcanzaban. Algunos días no hay cena, otros no hay luz.
Pero no nos rendimos. Leticia no decía nada, solo absorbía cada detalle, cada rostro. Una mujer con la cabeza envuelta en un pañuelo le sonrió desde una silla de ruedas. Un hombre acostado en una camilla sin colchón levantó una mano en saludo. Otro dormía con la boca abierta en un rincón, cubierto con una frazada delgada como papel. ¿Y el gobierno?, preguntó Leticia. Malena soltó una risa áspera. Nos mandan promesas, y nosotros las colgamos en los ganchos donde deberían estar los abrigos. Aníbal empezó a descargar el camión sin esperar instrucciones. Malena lo seguía con un cuaderno, tomando nota de lo que bajaba: medicamentos, guantes, bolsas de suero, leche en polvo, suplementos, papel higiénico. Leticia se acercó para ayudar. Abrió una caja con toallas y gasas y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Todo esto lo conseguiste vos?, preguntó en voz baja. Aníbal solo asintió. A veces me ayudan algunos conocidos, farmacéuticos, proveedores, pero en su mayoría es con lo que junto en los viajes, unos pesos acá, unas donaciones allá. No alcanza, pero sirve. ¿Y nunca nadie te agradeció esto? Aníbal negó con la cabeza. Aurora me enseñó que si esperas aplausos, te vas a cansar antes de empezar. Leticia se quedó mirándolo. Era un hombre duro, sí, pero ahí, entre cajas y polvo, se veía su otra cara, la del hombre que se negaba a soltar la promesa que le hizo al amor de su vida. Esa noche, Malena les ofreció quedarse a cenar. Era arroz con zanahoria rallada y un poco de lentejas, nada más. Pero había música bajita saliendo de una radio vieja y una anciana que cantaba bajito mientras pelaba manzanas para el postre. Leticia se sentó junto a Aníbal en una mesa larga con dos abuelos que comían en silencio. Uno de ellos, con voz rasposa, dijo: «Este viejo nos salva, y ni una sola vez lo escuché decir que no». Leticia lo miró. Aníbal seguía comiendo, con la vista en el plato, como si no hubiera escuchado. Después de cenar, se ofreció a revisar el sistema eléctrico. Tenía unas herramientas guardadas en la gringa. Mientras él trabajaba, Leticia se sentó con Malena. «Él nunca habla de sí mismo», comentó Malena, «pero cuando llega todo cambia. Es como si trajera esperanza en cajas». Leticia sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendía todo: la mirada dura, el silencio, la soledad. No era un castigo, era su forma de protegerse para poder seguir dando. Esa noche no durmieron en el camión. Malena les ofreció 2 cuartos pequeños al fondo del pasillo. Leticia aceptó, pero antes de cerrar la puerta fue a buscar a Aníbal. «Gracias por traerme», le dijo. Aníbal se la quedó viendo. «Gracias por quedarte». Las palabras eran pocas, pero ya no necesitaban muchas. Lo que habían visto, vivido y compartido en ese hogar olvidado valía más que cualquier discurso. Y esa noche, en un lugar donde parecía no haber nada, encontraron lo único que no se compra ni se transporta: sentido. La patrulla apareció al atardecer, levantando una nube de tierra frente al portón oxidado del hogar. Nadie la esperaba. Nadie la quería. Aníbal estaba guardando las últimas cajas en el pequeño depósito trasero cuando escuchó el chirrido de las ruedas sobre la grava. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se giró, la mirada se endureció y los músculos de la mandíbula se tensaron. Leticia salió del comedor con una servilleta en la mano. Al ver el vehículo, sintió un golpe seco en el pecho. Del auto bajó el sargento Godoy, con la chaqueta abierta y el rostro marcado por el sol y los años. Caminaba con paso firme, los ojos clavados en Aníbal. No necesitaba preguntar, ya sabía que lo había encontrado. «Aníbal Retamal», dijo, deteniéndose a pocos metros. «Así que este era tu famoso destino». Aníbal no respondió. Solo bajó la caja que tenía en las manos y la colocó a un lado. Miró directo al sargento sin bajar la vista. «No vine a esconderme». «No, pero sí viniste a cruzar la ley», dijo Godoy señalando la gringa con la barbilla.
Esa carga no está registrada, no tiene guía, no pasó control sanitario. ¿Sabes lo que eso significa? Leticia dio un paso al frente. Significa que este lugar sigue de pie, porque alguien se atrevió a hacer lo que ustedes dejaron de hacer hace años. El sargento la miró con sorpresa. No la había visto hasta ese momento. Ella se plantó firme, con el rostro sereno, pero los ojos cargados de fuego. ¿Y usted quién es?, preguntó. Soy alguien que vio con sus propios ojos lo que hay adentro. Soy una ciudadana que sabe diferenciar entre un criminal y un ser humano que cumple una promesa con las uñas. Godoy entrecerró los ojos. Miró a Aníbal, luego a la entrada del hogar y por un momento pareció dudar. No es personal, dijo al fin. Pero no puedo hacerme de la vista gorda. La ley es clara. ¿Y qué hay del corazón, sargento?, interrumpió Leticia. ¿Qué hay de su conciencia? Godoy la miró fijo, como si tratara de leer más allá de las palabras. Mi hermano murió en un accidente como este. Camión sin papeles, ruta alternativa, carga ilegal. ¿Sabe lo que es tener que enterrar a alguien y no poder entender por qué se arriesgó así? Leticia se quedó callada. El aire se tensó. Lo siento, dijo, sincera. Pero este no es ese caso. Aníbal no lo hace por dinero, ni por atajos. Lo hace por humanidad. Lo hace porque ustedes no llegan, porque las medicinas no llegan, porque la comida no alcanza. Aníbal seguía en silencio, pero su mirada no se apartaba del rostro de Godoy. Era como si, por dentro, entendiera también el dolor del otro y por primera vez lo respetara. El sargento dio un paso hacia la gringa, abrió la puerta trasera, revisó las cajas. Leyó las etiquetas a mano, vio los paquetes de pañales, los frascos de vitaminas, los sobres de sopa. Todo estaba ahí, claro, sin secretos. Esto no debería estar aquí, murmuró, pero tampoco debería faltar en ningún hogar. Volteó hacia Aníbal. No hay multa que arregle esto, ni informe que lo explique, pero si yo no hago nada, ¿qué mensaje doy? Leticia se acercó un poco más. A veces, sargento, hacer lo correcto no es aplicar el reglamento, es saber cuándo no aplicarlo. Godoy miró a ambos. Largo. El peso de sus decisiones colgaba de sus hombros como una mochila empapada. No los voy a arrestar, dijo al fin bajando la voz. Pero no puedo quedarme callado. Esta es la última vez. La próxima no habrá excepciones. Aníbal asintió sin agradecimientos forzados, solo con una mirada honesta. Godoy se dio la vuelta, subió a su patrulla y sin encender la sirena, se alejó lentamente por el mismo camino por donde había llegado. El polvo tardó en asentarse. Leticia y Aníbal se quedaron mirando la nube disolverse en el aire. ¿Sabías que venía?, preguntó ella. Lo presentía. ¿Y por qué no huiste? Porque esta vez no había razón para hacerlo. Leticia respiró hondo. El aire tenía sabor a justicia, no de la de papel, de la que se gana a pulso, cuando uno se planta donde nadie quiere estar. Godoy no encendió la sirena ni pidió refuerzos. Se quedó dentro de la patrulla con el motor apagado, mirando hacia el horizonte como si ahí pudiera encontrar la respuesta que no venía en ningún código penal. Tenía los dedos tamborileando sobre el volante y el corazón revuelto. Todo en él pedía actuar como le habían enseñado, aplicar la ley, hacer el reporte, cerrar el caso. Pero lo que había visto, eso le cambiaba el ritmo a cualquier protocolo. Aníbal no huyó, no mintió, no trató de negociar. Se quedó parado ahí, con la cabeza en alto, como un tipo que ya se había rendido a todo, menos a su palabra. Y Leticia, esa mujer sin uniforme ni cargo, había dicho en voz alta lo que él mismo no se atrevía a pensar, que la justicia a veces no tiene forma de expediente, a veces solo tiene forma de acto humano. Suspiró, bajó de la patrulla. La puerta crujió como si también dudara de lo que estaba a punto de pasar. «Te voy a ser franco», le dijo a Aníbal mientras se acercaba otra vez. «Lo que hiciste es ilegal.
Lo sabes, lo sé yo, y si esto llega a oídos de alguien más arriba, nos cae encima a los tres. Aníbal no contestó. Esperó. Pero también sé que esto, dijo señalando al hogar, no se arregla con burocracia, y que vos no sos ningún delincuente. Sos un tipo que carga una promesa como otros cargan culpas. Leticia se cruzó de brazos, en silencio. No quería intervenir esta vez. Era un momento entre hombres, de esos que se entienden sin muchas palabras. Así que esta vez, continuó Godoy, no te voy a detener. Pero si volvés a salir con el camión lleno de cosas sin papeles, no me dejes opción, porque la ley puede doblarse un poco, pero no puede romperse siempre. Entiendo, dijo Aníbal con voz firme. Y vos, dijo mirando a Leticia, vos tenés voz, usala. Esto que viste acá, contalo. No te calles, porque si nadie lo sabe, nadie lo arregla, y entonces sí, estamos todos jodidos. Leticia asintió. Sentía una mezcla de alivio y responsabilidad que no sabía cómo digerir. Godoy sacó de su bolsillo un papel doblado. Este es mi número directo. Si alguna vez las cosas se complican más de la cuenta, llámame, pero no abuses. Aníbal lo tomó sin decir nada. El sargento subió de nuevo a la patrulla, encendió el motor, no saludó, solo giró en la entrada y se perdió en el mismo camino polvoriento por donde había llegado. Leticia lo siguió con la vista hasta que el polvo se asentó. Eso fue inesperado, murmuró. Fue justicia, dijo Aníbal, no de la que se escribe, de la que se siente. Esa noche, la directora Malena les preparó un guiso improvisado con lo poco que quedaba, pero todo sabía distinto, porque ya no era solo comida, era la calma después de la tormenta. Leticia miraba a los abuelos comer con lentitud, en silencio, sin entender que algo enorme había pasado, que esa noche, por una vez, alguien de uniforme eligió no hacer cumplir la norma, sino cumplir con su humanidad. Aníbal comía con serenidad. No tenía hambre, pero cada bocado era una forma de quedarse, de honrar ese lugar, esa causa y a esa mujer que ya no estaba, pero que seguía marcando el rumbo. Leticia lo observó largo rato, y en su pecho creció algo nuevo, distinto. No era admiración, era algo más hondo, era gratitud, no por salvar a nadie, sino por no rendirse. Por demostrar que incluso en un país hecho de olvidos, todavía quedaba gente que no se olvidaba de lo importante. Gente que, con sus propios medios, seguía haciendo justicia a su modo. El amanecer se coló por las ventanas del hogar con un resplandor tenue, dorado, como si el sol también supiera que ese lugar necesitaba un poco de calor, aunque fuera por unas horas. Leticia se había despertado antes del primer canto de los gallos. Se vistió en silencio, se lavó la cara en el lavabo del pasillo y salió al patio con una taza de café ralo entre las manos. El aire fresco le acarició el rostro y el cuerpo, pero no le caló hondo. Algo había cambiado desde la noche anterior. Aníbal ya estaba junto a la gringa, revisando el nivel del aceite con una calma que no le había visto en todo el viaje. No había tensión en sus hombros, ni ese apuro invisible que siempre lo había rodeado como una segunda piel. ¿Dormiste algo?, preguntó Leticia al acercarse. Como hace años no dormía. Ella sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió que no tenía que decir nada más. Subieron al camión sin prisa. La directora Malena los despidió con un abrazo breve pero fuerte, con ese tipo de contacto que guarda más que agradece. Ya en la carretera, los primeros kilómetros pasaron en silencio. Pero no era de esos silencios cargados de preguntas. Era otro, limpio, liviano, casi necesario. Aníbal manejaba sin ansiedad. El volante parecía menos pesado entre sus manos. El camino ya no era una ruta de escape, era otra cosa. ¿Te das cuenta que no dijimos una palabra desde que arrancamos?, murmuró Leticia, rompiendo la calma sin romper la paz. Sí, pero se siente bien, ¿no? Ella asintió, como si el aire tuviera más espacio. Aníbal se acomodó en el asiento.
Estiró una pierna, respiró hondo. Anoche, cuando cerré los ojos, me sentí ligero. No por haber zafado del sargento, ni por haber cumplido la entrega. Fue otra cosa, como si todo lo que cargué por años por fin encontrara lugar donde quedarse. Leticia bajó la mirada, apoyó la cabeza en la ventana. Yo también sentí eso, como si algo adentro se ordenara. Unos kilómetros más adelante, pararon en una estación de servicio. Cargaron combustible, compraron pan dulce y un par de termos con café. Leticia eligió música en una de esas listas viejas que traía en su celular. Sonó Mercedes Sosa, no por casualidad. Aníbal no dijo nada, pero subió el volumen con un gesto leve y la dejó sonar. Ya de regreso en ruta, ella se giró hacia él. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Sí, terminamos este viaje. ¿Y luego qué sigue? Aníbal pensó un momento. Supongo que sigo, con lo de siempre, con las entregas, aunque... Se quedó mirando al frente. No sé si quiero seguir igual. Leticia alzó las cejas. ¿Eso quiere decir que vas a empezar a hacer las cosas dentro del marco legal? No, pero tal vez sí dentro del marco emocional. No sé, tal vez buscar otra forma, otra ruta. Ella rió bajito. Estás hablando como si quisieras cambiar, y tú me estás escuchando como si no te sorprendiera, porque ya lo sabía, desde que frenaste la primera vez por mi culpa. El viento se metía por una rendija del vidrio, jugando con los mechones de Leticia. Afuera, la ruta se abría larga, amplia, sin apuro. Aníbal la miró de reojo. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé, tal vez escribir sobre esto, contarlo, tal vez volver a enseñar, o tal vez seguir un rato más contigo. Me acostumbré al movimiento, a no estar parada. El sol ya estaba alto, brillando fuerte sobre el parabrisas. Aníbal bajó un poco la visera, pero no apagó el entusiasmo que le empezaba a subir por dentro. No sé hacia dónde vamos, dijo, pero por primera vez no me molesta no saberlo. Leticia lo miró, porque el peso ya no va encima, ¿verdad? Exacto. Y así siguieron, sin urgencias, sin silencios incómodos, solo con esa sensación nueva, rara, reconfortante, de que, aunque el camino no esté claro, cuando el alma se aligera, uno encuentra la dirección. El sol ya empezaba a caer cuando Aníbal frenó la gringa al borde de la ruta. El asfalto hervía despacito y el calor se sentía distinto, como si viniera de adentro. A lo lejos, un campo sembrado de girasoles saludaba con la cabeza gacha. La escena parecía tranquila, pero Aníbal traía una tormenta en el pecho. Leticia se bajó primero. Caminó unos pasos hasta la banqueta y se sentó en el borde, con las piernas colgando, viendo cómo la luz se perdía en el horizonte. Aníbal se le unió, sin decir nada al principio. El silencio fue largo, cómodo, pero denso. ¿Sabes qué me pesa todavía?, soltó él de pronto sin mirarla. Leticia giró la cabeza, pero no respondió. Le dio espacio. Santiago, solo ese nombre, y en ese nombre todo el peso. Mi hijo, continuó. No hablo con él desde hace 7 años. Ni un mensaje, ni un correo, nada. A veces me meto en su perfil del banco nomás para saber si sigue activo. Sé que vive en Buenos Aires, sé que trabaja, pero no sé más. No tengo idea de si está bien, si es feliz, si todavía me odia. Leticia bajó la mirada. No creo que te odie. A veces el dolor se disfraza de enojo, pero no dura para siempre. No lo sé, tal vez para él sí. La última vez que nos vimos, me gritó en la cara que yo había elegido mi camión en vez de su madre, que mientras ella agonizaba, yo andaba descargando cajas en Mendoza. Y tenía razón. Leticia respiró hondo. Pero volviste y cumpliste con la promesa de Aurora. Eso también cuenta. Aníbal se encogió de hombros. No sé si eso compensa. El daño ya estaba hecho. No se trata de compensar. Se trata de sanar, aunque no cierre perfecto, aunque quede la cicatriz. El viento soplaba suave, levantaba polvo sin fuerza, y ahí, entre el ruido de la tarde que moría, Leticia le puso una mano en el brazo, firme, no de consuelo,
de impulso. Tenés que buscarlo. Aníbal la miró por fin. Tenía los ojos rojos, pero no por el sol. ¿Y si me manda al carajo? Entonces por lo menos vas a saber que lo intentaste y no vas a morir preguntándote qué hubiera pasado si... Él asintió, lento. Guardó silencio unos segundos más, luego se levantó y sacudió el pantalón. ¿Y vos?, preguntó. ¿Qué vas a hacer cuando bajes de la gringa? Leticia lo pensó unos segundos, con la mirada en la línea del cielo. Estoy considerando volver a dar clases, pero esta vez diferente. Tal vez no en una escuela, tal vez en una fundación o en un centro comunitario. No quiero volver al mismo sistema que me echó, por decir la verdad. Vas a hacer falta donde vayas, eso lo sé. Ella sonrió, una sonrisa plena, no de halago, de reconocimiento. Y vos también. Subieron de nuevo al camión. El motor respondió con suavidad. El camino seguía ahí, largo, abierto. Pero ahora no se trataba solo de llegar, se trataba de regresar a lo que alguna vez dolió, a lo que alguna vez se dejó, para tal vez volver a empezar, aunque fuera distinto, aunque fuera tarde, porque a veces las confesiones más pesadas no son las que se dicen, sino las que se callan por años. Y al borde del asfalto, Aníbal acababa de soltar la más grande. La gringa avanzaba por la ruta como si conociera cada grieta, cada bache, cada curva con nombre propio. El motor zumbaba suave, como si supiera que ya no cargaba solo cajas o promesas. Cargaba otra cosa, algo nuevo. Aníbal y Leticia iban en silencio, pero con la complicidad instalada entre los dos, como una canción que se tararea sin darse cuenta. Ya no había distancia en la cabina, ni necesidad de romper el hielo. Lo que se tenía que decir, se había dicho. Lo demás fluía. ¿Y si no me bajo?, preguntó Leticia de pronto, sin despegar los ojos del camino. Aníbal la miró de reojo. ¿Cómo? Eso, que no me baje, que me quede, que le siga la vuelta un rato más a esto contigo. Él frenó apenas el acelerador, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estás hablando en serio? Totalmente. Me gusta la ruta. Me gusta lo que haces. Y si puedo ayudar, aunque sea cebando mate o revisando mapas, quiero quedarme. Aníbal soltó una pequeña risa, de esas que no hacen ruido, pero se sienten. No pensé que alguien como tú fuera a decir algo así. ¿Alguien como yo? Sí, una mujer con carácter, con opinión, con historia. Pensé que esto te iba a parecer chico, rutinario, hasta aburrido. Aburrido es estar parada viendo cómo las cosas se van al carajo sin hacer nada. Y esto tiene sentido. Me hace sentir útil otra vez. El silencio volvió, pero con otro color. Al pasar por una curva, Leticia estiró la mano y le acomodó el retrovisor a Aníbal. Después abrió la guantera y empezó a revisar papeles, mapas viejos, sobres sin abrir. Podríamos organizar mejor esto, clasificar las rutas, anotar los contactos, hacer una bitácora. No te vendría mal un poco de estructura. Ahora resulta que me vas a poner en orden la vida, dijo él, sonriendo. Alguien tiene que hacerlo, respondió ella, encogiéndose de hombros. A la tarde pararon en un pequeño pueblo sin nombre, donde el único restaurante ofrecía empanadas de lo que haya. Comieron sentados en una mesa de plástico, compartiendo anécdotas de rutas pasadas y risas que salían sin aviso. Leticia miró a Aníbal mientras él hablaba con una señora mayor que le preguntaba si seguía llevando cosas a San Juan. Su tono era cálido, humano. Nada que ver con el hombre seco que conoció aquella noche de tormenta. Cuando regresaron a la gringa, Leticia se sentó en el asiento del copiloto y se colocó el cinturón con una firmeza ceremoniosa. Listo, oficialmente, tu copilota. Aníbal no dijo nada, pero en su mirada había algo parecido a la gratitud. Más adelante, mientras el cielo se teñía de rosa y violeta, ella abrió un cuaderno nuevo. Empezó a escribir fechas, lugares, personas, ideas. ¿Qué haces?, preguntó el curioso.
Empiezo el registro. Este viaje va a ser más que solo kilómetros. Va a tener memoria. Aníbal asintió. Le gustaba la idea, aunque no supiera cómo decirlo, y pensaba que esto iba a terminar cuando descargáramos todo en el hogar, murmuró. No, esto apenas empieza. Lo que hiciste no puede quedarse escondido. Vamos a darle forma. Vamos a hacerlo bien. Vamos. Sí, vamos. ¿O te vas a hacer el loco ahora? La noche cayó por completo, y la gringa encendió sus luces con ese brillo viejo pero fiel. En el camino, solo ellos, la radio sonando bajito y el sonido constante del motor marcando el ritmo. La rutina había nacido sin aviso, sin planes. Como nacen las cosas que valen la pena, por necesidad y por destino. Dos vidas que no se buscaban, pero que ahora rodaban juntas, porque en el ruido del motor, en el polvo del camino y en la nobleza silenciosa de cada entrega, habían encontrado algo que hacía tiempo se les había perdido, una razón para seguir, y esta vez, acompañados. La carretera se estiraba frente a ellos como una cinta interminable que respiraba con el viento. El cartel oxidado decía, «Bienvenidos a Chile». No era la primera vez que Aníbal cruzaba esa frontera, pero esta vez se sentía diferente. La línea entre países era casi invisible, pero lo que dejaban atrás y lo que llevaban dentro pesaba como si hubieran cruzado un continente. Leticia bajó la ventanilla. El aire tenía ese olor seco de altura, mezcla de tierra y piedra caliente. Se quitó los lentes para mirar bien el paisaje. Cerro tras cerro, sin casas, sin postes, solo ellos dos y el rugido parejo de la gringa, fiel como siempre. «¿Te acordás la primera vez que me subí a este camión?», preguntó ella sonriendo. «¿Cómo olvidarlo?», dijo Aníbal. «Casi te bajo en la primera curva, y ahora no me bajás ni con grúa», contestó ella, con esa media sonrisa que le nacía cuando algo era cierto pero no necesitaba explicación. El radio sonaba suave. Tangos, de los viejos, de esos que duelen si se les presta atención. Leticia jugueteaba con los diales hasta que cayó en una estación que transmitía desde Mendoza. Se escuchaba la introducción de una canción que ambos conocían, Alfonsina y el mar. Aníbal apretó los labios. Los dedos se le aflojaron sobre el volante. Por un instante pensó en cambiar la estación, pero no lo hizo. Entonces, casi sin pensarlo, su voz salió, bajita al principio, casi temblorosa. «Te vas, Alfonsina, con tu soledad». Leticia lo miró, no dijo nada. Solo se recargó en la puerta con la cabeza vuelta hacia él. Lo escuchó seguir. La voz no era afinada, pero tenía algo que estremecía. Verdad. Era la primera vez en años que lo oía cantar. Tal vez la primera vez que él mismo se permitía hacerlo. No había escenario, no había público, solo él, el camino y una canción que hablaba de despedidas, pero también de valentía. «¿Hace cuánto que no cantabas?», preguntó Leticia cuando terminó. «Desde que ella se fue». «¿Y por qué ahora?». Aníbal se encogió de hombros, pero en su cara había una paz distinta. «Porque ya no duele como antes». Leticia lo entendió. Había dolores que no se iban, pero cambiaban de forma. Y cuando uno los deja salir, aunque sea en forma de canción mal entonada, es que algo se está sanando. Siguieron cruzando la cordillera, sin prisa. El sol caía detrás de los cerros como una postal repetida, pero igual de hermosa. Y la gringa seguía su rumbo, como si tuviera claro hacia dónde, aunque ellos no lo tuvieran tan claro. En un momento, Leticia sacó el cuaderno donde había estado anotando desde hacía días. Lo abrió y escribió en una página en blanco: «Hoy Aníbal cantó». Y el silencio se rompió. Después cerró el cuaderno y lo guardó sin decir nada. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó, ya cuando el asfalto se volvía más parejo y el cielo más azul. «A donde haga falta», respondió él. «Hay otros hogares, otras personas, otras promesas que alguien tiene que cumplir. ¿Y si mañana decido que ya no quiero seguir?». Aníbal sonrió. «Entonces te dejo en la parada más cercana y te deseo buena ruta». «¿Y te dolería?». «Mucho».
pero no sería la primera vez que alguien que quiero se baja. Leticia no contestó enseguida. Se quedó viendo la carretera. No me voy a bajar todavía, no hasta que vos vayas a buscar a Santiago. Aníbal tragó saliva, apretó un poco el volante. ¿Me vas a acompañar? Si me dejas, sí. Si no, igual me voy a quedar cerca. La gringa rugió en una curva, la ruta se abría y el paisaje se volvía más verde. Aníbal bajó la velocidad, no por precaución, por gusto, por esa necesidad nueva de saborear cada tramo. Y así, sin promesas grandes ni planes detallados, siguieron. Con lo justo, un camión, 2 personas y un destino incierto, pero esta vez compartido. Porque cuando la vida te cambia el rumbo, no siempre es con ruido ni con drama. A veces es con una mirada, un mate, una canción y un silencio que al fin ya no pesa. A veces el camino no es solo de asfalto. A veces el verdadero trayecto es el que recorremos hacia adentro. Aníbal y Leticia no salvaron el mundo, no cambiaron leyes, no salieron en las noticias. Pero se encontraron en medio del silencio, en la herida del otro, en la necesidad de hacer lo correcto, aunque el mundo no lo entienda. Y eso, en estos tiempos, es un acto de valentía, porque hay rutas que no vienen en los mapas, y hay promesas que valen más que cualquier permiso. Lo que queda es lo que uno elige sostener cuando nadie está mirando. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que ibas por la vida cargando algo más que maletas, te invito a dejar un comentario con lo que te dejó esta historia. ¿A qué promesa te aferras tú? ¿A qué destino te estás dirigiendo, aunque aún no lo sepas del todo? Dale like si te conmovió. Compártelo con alguien que necesite una razón para seguir. Tal vez ese alguien también esté buscando un nuevo rumbo. Tal vez seas tú quien se lo muestre. Y si quieres ser parte de esta comunidad que no solo escucha historias, sino que las siente, las vive, las transforma, suscríbete, porque vienen más, y cada una lleva dentro un pedazo de alma. Gracias por viajar con nosotros. La ruta sigue. Nos vemos en la próxima historia.